grabando les queden claros para continuar. Y después de esto comenzamos con nuestro tema de variabilidad genética, y lo que quiero hacer hoy es como también otra vez darles unos conceptos generales para que ya la semana entrante podamos entrar a hablar de los temas puntuales relacionados con mutaciones. Yo creo que el tiempo nos da para hacer todo esto. Entonces, empecemos. Yo aquí tengo el chat de ustedes abierto. Y también, pues, si alguno de ustedes en algún momento quiere prender el micrófono y hacer una pregunta, pues más que bienvenidos. Por ahora, entonces, ¿qué necesitamos entender acerca de la oogénesis y de la espermatogénesis? Es decir, de la producción de espermatozoides y de la producción de óvulos en las mujeres. En términos generales, espermatogénesis es meiosis del libro, pasa por su meiosis 1, pasa por su meiosis 2, mientras que la oogénesis tiene algunas diferencias bastante importantes. Entonces empecemos por la espermatogénesis. Si vemos aquí, tenemos espermatogénesis, aquí abajo tenemos la oogénesis, y como les decía, esto es puro meiosis del libro. Puntos importantes, si ustedes ven aquí, empezamos con unas células más o menos desde el tercer mes de embarazo, se comienzan a diferenciar unas células particulares que son las que llamamos las PGCs. Voy a poner esto un poco más, las PGCs que son primordial germ cells, o las células primordiales germinales. Estas células, si ustedes ven, desde etapas muy tempranas ya están diferenciadas y en principio están listas para que en el momento de la pubertad y de ahí en adelante en los hombres, toda su etapa adulta, estén listas para producir diferentes espermatozoides. Entonces, ¿qué vemos aquí? Tenemos estas células ya diferenciadas, listas, en estado 2N. En este caso tenemos 4 cromosomas, 2 pares de cromosomas, 2 grandes, 2 pequeños. Y recuerden que lo primero que tiene que suceder es que se repliquen. Entonces tenemos aquí, se replican el número, se replican cada uno de estos cromosomas. Y otro puntico aquí importante, si ustedes ven, y esta imagen me gusta bastante, aquí dice que seguimos en 2N. 2N, seguimos en 2N, la única diferencia es que cada uno de estos cromosomas se replicó. Entonces, 2N, tenemos un número diploide. En algunas ocasiones, en algunos libros, ustedes encuentran el término 4N. 4N se refiere entonces a las cromátides. Obviamente, cada uno de estos cromosomas replicó su número de cromátides. Entonces, esos son dos punticos que a veces se nos confunden. Meiosis 1. Se aparean los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula y terminamos entonces con dos células con la mitad del número de cromosomas. Uno grande, uno pequeño, uno grande, uno pequeño. Meiosis 2, segregación de cromátides hermanas. Entonces, cada una de las copias de cada uno de estos cromosomas se va para una célula diferente. Terminamos entonces con 4 células, cada una en estado haploide. Yo creo que eso no tiene mayor misterio, esto lo entendemos divinamente. La gran diferencia está en la oogénesis. Entonces, otra vez, desde etapas muy tempranas en el desarrollo, aproximadamente el tercer mes de embarazo, se comienzan a diferenciar estas células que van a ser las que van finalmente a producir los óvulos. Miren la diferencia, una de las diferencias grandes entre espermatogénesis y oogénesis. Esta etapa verde es un poco más grande. Aquí se comienzan a diferenciar estas células y además entran en
la primera etapa de meiosis. Si ustedes ven aquí, estas células ya replicaron todo su contenido genético y se quedan ahí, estancadas, hasta el momento de la pubertad y de ahí en adelante toda la etapa reproductiva de la mujer. Es decir, cada mes una de estas celulitas termina su meiosis 1 y si ustedes ven aquí, genera un cuerpo polar. Es decir, va a perder una de estas celulitas y vemos una célula muchísimo más grande. Entonces, todo el contenido del citoplasma de esta célula pasa a esta grande y esto es lo que se convierte en un cuerpo polar. Esta celulita grande termina entonces su meiosis 1 e inicia su meiosis 2, segregación de cromátides hermanas y genera otro cuerpo polar. Básicamente imagínense una uva pasa, una celulita que se chupa todo el citoplasma y todo ese citoplasma queda entonces en esta única célula. Es decir, que por cada meiosis en las mujeres solo se va a producir un óvulo. Esto lo vamos a ver ahorita un poco más en detalle, pero comienzan ustedes a ver las diferencias pues tan grandes que hay. Entonces, en términos generales, si miramos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino, comenzamos a ver también varias diferencias grandes. Uno, el aparato reproductor masculino tiene una serie de genitales externos, el pene y el testículo, y una serie de ductos o de sistema de ductos que van básicamente a llevar los espermatozoides que se sintetizan en los tubos seminíferos en el testículo al pene. Entonces, es un sistema bastante simple y lo que quiero que comencemos a ver es estos tubos seminíferos. Ya les dije que ahí es donde se comienzan a generar los espermatozoides y donde están todas estas celulitas que desde muy tempranas etapas del desarrollo ya fueron diferenciadas y están ahí. Esas celulitas están en continua mitosis para poder estar, digamos, generando continuamente nuevas células que finalmente van a terminar siendo espermatozoides. Entonces, si hacemos un corte transversal aquí, en uno de esos túbulos seminíferos, ¿qué vamos a encontrar? Un espacio aquí, que es el lumen. Por aquí encontramos un líquido viscoso y por ahí es por donde van a estar viajando los espermatozoides que están siendo generados. Ahorita lo que les voy a hacer es les voy a mostrar esta imagen un poco más grande, porque aquí lo que vemos es una serie de células. Aquí vemos las células germinales primordiales y comienzan entonces diferentes etapas de maduración. Entonces aquí tenemos estas células que son, llamémoslas las células madre, van a estar entrando en mitosis continuamente para no perder estas células y cada una de estas células va entonces también a empezar su meiosis. Entonces esta célula puede estar aquí duplicándose o puede pasar a su inicio de la meiosis, meiosis 1, tenemos aquí meiosis 1, luego meiosis 2, y una vez ya termina su meiosis 2, pues se le comienzan a agregar las características particulares de los espermatozoides, su flagelo y pues todo su sistema que le permite navegar por el lumen de manera correcta. Esto no voy a entrar muy en detalle aquí, pero se los dejo para que ustedes puedan repasar un poco, sobre todo los términos de 2N, de N, de 4N, cuántas cromátides, cuántos cromosomas en cada una de estas diferentes etapas. Recomiendo repasen eso, si de pronto tuvieron problemas. Bien, ¿alguna pregunta? Esto es todo lo que vamos a hablar del aparato reproductor masculino. La verdad, como les digo, es meiosis 1A, meiosis del libro, no tiene mayor problema.
Ok, no hay ninguna pregunta. Entonces pasemos al aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino, el sitio más importante es aquí, donde se van a generar todas estas celulitas que se van a mantener estancadas eh, hasta la etapa de la pubertad. Como les dije, cada una de estas celulitas, entonces inicia su meiosis 1 y quedan ahí estancadas. Y cada mes, una de estas células termina su meiosis 1 y comienza a viajar por acá, por las trompas de falopio. Puede llegar a ser fertilizado. Si es fertilizada, termina su meiosis 1, perdón, viaja por aquí, empieza su meiosis 2 y únicamente si es fertilizada va a terminar su meiosis 2. Entonces, cualquier óvulo que no es fertilizado nunca va a terminar su meiosis 2. Veamos aquí un poco más de detalles. Hablamos que la mujer tiene un periodo de fertilidad bastante restringido. Básicamente está relacionado con el periodo de ovulación. Es un periodo cíclico. En general, pues cada mujer es diferente, pero en general tiene una duración de 28 días y además una producción limitada de gametos. Esto es una diferencia también grande con el aparato reproductor femenino, masculino, porque básicamente el hombre puede generar espermatozoides toda su vida. Entonces, la mujer, si no, la mujer desde el inicio tiene aproximadamente unos 400 gametos que mes a mes se van a ir liberando. ¿Qué podría limitar la pérdida de los cuerpos polares? No te entiendo a qué te refieres con la pérdida. No, no estoy entendiendo muy bien tu pregunta, Jorge. Que no se separen. Eh, ya yo creo que en las próximas grafiquillas les voy a mostrar unas imágenes y ahí te trato de contestar esa pregunta. Ok, esto es pues en principio lo mismo que les acababa de decir otra vez. Jueguen ustedes un poco con el número de cromosomas y el número de cromátides. Aquí me voy a detener. Eh, esta es una de las imágenes que les decía y voy a tratar entonces, Jorge, de contestar tu pregunta aquí. Entonces tenemos aquí nuestras células, eh, el, las células primordiales germinales, todas estas entran, entonces empiezan su meiosis 1, replican su material genético y quedan ahí estancadas. Cada mes, entonces, cada una de estas celulitas termina su meiosis 1 y va entonces a generar esta celulita grande y el cuerpo polar. Entonces, el cuerpo polar generalmente, ¿qué es? Generalmente aquí, digamos que no está tan bien dibujado, el cuerpo polar generalmente se queda aquí dentro de esta célula. Ese cuerpo polar es básicamente el ADN sin citoplasma dentro de su membrana. Entonces, no es que se vayan a separar, sino que se queda aquí. Finalmente, cuando se inicia la meiosis 2, este cuerpo polar no va a poder iniciar su meiosis 2. Imagínense una pasa que no puede. Finalmente este material genético termina degradándose porque termina siendo no útil. Entonces no es que se vayan a separar como está dibujado aquí, sino que al final terminan estas celulitas con dos cuerpos polares, dos uvas pasas ahí dentro de sí mismas que finalmente terminan degradándose. Todo este material genético termina perdiéndose. Entonces, ahorita de pronto con otro dibujo vemos un poco más en detalle esto, pero creo que te contesté la pregunta. Si no, porfa, me dices.
Listos. Entonces, otra vez tenemos aquí nuestro ovario. Cada mes salen cada una de estas celulitas, termina su meiosis 1, empieza su meiosis 2, sigue viajando. Si no hay fertilización, no termina su meiosis 2 y básicamente sale, y es lo que nosotros conocemos como la menstruación, que ocurre una vez al mes en las mujeres. Otra vez, un poco de lo mismo. Un poco de lo mismo. Aquí tenemos nuestros cuerpos polares, que otra vez los están pintando por fuera, pero como les dije, terminan aquí adentro del gran óvulo. Esta figurilla de pronto está un poco más clara en ese aspecto. Entonces, tenemos aquí nuestro primer cuerpo polar. Tenemos las meiosis 2, el segundo, bueno, tampoco. Aquí también está dibujado afuera. Creo que por ahí más adelante tengo una donde sí está dibujado correctamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que sale un óvulo que está, ya terminó su meiosis 1, inicia su meiosis 2 y en ese momento entran aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides. Son furgos. Pero de esos 300, aproximadamente, de esos 300 millones, aproximadamente 100 alcanzan a llegar a las trompas de falopio, que es el sitio donde va a ocurrir entonces la fertilización. Datos importantes. Un espermatozoide puede durar aproximadamente 5 días en las trompas de falopio. Entonces eso le da tiempo a que si el óvulo todavía no ha empezado su meiosis 2, tenga tiempo para iniciar esa meiosis 2 y poder ser fertilizado. Pero la gran diferencia es que el ovocito, que está iniciando entonces su meiosis, terminando su meiosis 1, iniciando su meiosis 2, es solamente viable por máximo 24 horas. Entonces, digamos que las parejas que están intentando fuertemente quedar embarazadas, generalmente estos dos aspectos son importantísimos para tener en cuenta. También es otro aspecto que es muy importante para las mujeres que están practicando únicamente ay, se me fue la paloma, mejor dicho, que no quieren quedar embarazadas, pero que están únicamente ensayando este periodo del ritmo. Sí, pero tengo el ritmo en la cabeza, pero el periodo del ritmo, el ciclo del ritmo, bueno, ya ustedes creo que me entendieron. La planificación utilizando este ciclo del ritmo. Muchas gracias. Entonces, pues digamos que también es muy importante tener en cuenta esto. Apuesto que ahorita se me va a venir a la cabeza bien el término que es. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente llegan estos espermatozoides y únicamente uno alcanza a entrar al óvulo. Y miremos esto, porque esto me parece súper importante que lo tengan claro. Entonces tenemos aquí nuestra celulita, si ven aquí el cuerpo polar, básicamente una uva pasa, pero está todavía dentro de la célula, y tenemos aquí el ADN de este óvulo en estado haploide que está iniciando su meiosis 2. Entra aquí el espermatozoide. Entra el espermatozoide y en el momento en que ya, digamos, la célula tiene la señal de que el espermatozoide efectivamente entró, se termina la meiosis 2, vamos a generar un nuevo cuerpo polar y se van a generar estos pronúcleos. Entonces, básicamente son dos núcleos independientes,
uno con el contenido genético haploide del óvulo, otro con el contenido genético haploide del espermatozoide, hasta que finalmente estos dos pronúcleos se unen, restauran el estado diploide de la célula y comienza entonces su nueva meiosis 1, su nueva mitosis 1. Si ven aquí, los dos cuerpos polares, esta era la imagen que yo les decía que me gustaba. Estos dos cuerpos polares básicamente se van a perder una vez inicien las primeras etapas de mitosis. Entonces se restablece aquí el estado diploide y podemos comenzar entonces con las primeras mitosis, mitosis 1, 2 celulitas, mitosis 2, 4 celulitas y así sucesivamente. Pronúcleos todavía están en estado haploide. Otra vez, pues digamos que un poco de lo mismo. En este caso, aquí fue fertilizado. Tenemos los dos pronúcleos, ya los dos pronúcleos se unieron y comenzamos entonces la primera mitosis, dos células, ambas en estado diploide, con exactamente el mismo contenido genético, segunda mitosis, tercera mitosis, hasta que finalmente llegamos a la etapa de blastocisto, que es cuando se debe implantar en el útero de la mujer, si fue fertilizado correctamente. Ok, entonces, como les digo, esto es lo que quería así comentarles para que lo tuvieran en cuenta: espermatogénesis, meiosis del libro, o génesis si tiene sus diferencias bastante grandes. Y yo creo que hasta ahí llegamos. Sí. Ah, no, mentira, si tenemos un cuisecito. Entonces, recuerden que ustedes pueden tener una pestaña dentro de la página de Brightspace abierta. Camilo, si me puedes hacer, porfa, el favor de, en módulo 1, variabilidad genética, tenemos el quiz o génesis espermatogénesis. Si lo puedes, porfa, habilitar. Recuerden de refrescar su página para que les parezca habilitado. Ahí yo ya lo veo habilitado. Entonces, pueden iniciar su quiz. Ahorita, David, entonces contestamos el quiz y te contesto la pregunta.
Camilo, podemos mirar a ver si ya todos terminaron. Ya reviso, profe. Aparecen 17 personas y creo que hoy tenemos 28 asistentes, todavía faltan. Ok, les damos un poquito. Sí, hay varias respuestas para las preguntas. Eh, ya reviso. Pueden escoger varias. Ya lo acabo de revisar y sí, efectivamente, pueden escoger varias. Ok, no importa, no se preocupen, no se preocupen. Eh, Camilo, ¿hay posibilidad de dar un segundo intento? Tengo que revisar, profe. En el peor de los casos creo que se les puede dar como un acceso especial. Acabo de poner segundo intento. Vienen a ver los que solamente pusieron una pregunta, una respuesta, a ver si les da la opción de volverlo a hacer. Listo. Ok.
Ok, yo creo que ahora sí ya todos tuvieron tiempo suficiente para contestar este pequeño quiz. Entonces, Camilo, por favor, miramos a ver cómo salen las respuestas, a ver cómo vamos a hacer para mirar esto. Buena pregunta, profe. Creo que toca mirar si se puede aislar las respuestas del intento 2. A ver. Yo creo que el sistema por predeterminado ya mantiene las respuestas del segundo intento. Ok, igual, digamos que después miramos bien cómo vamos a sacar estas estadísticas, pero por ahora, entonces, si ustedes se dieron cuenta, había una pregunta que era solo para los hombres y una pregunta que era solo para las mujeres. Entonces, la pregunta de los hombres decía, ¿en qué momento ocurre la meiosis en tu organismo? Podemos tener algún tipo de estadística, no importa que no sea la Sí, final. aquí hay estadísticas. Las estadísticas dicen que el 52% respondieron durante la pubertad y el 48% respondieron en este momento. Ok, entonces, eso sería el primer intento. Bueno, no importa. Después miramos eso con cuidado, pero básicamente entonces, ¿qué nos dice? Inmediatamente después de que el espermatozoide se une con el óvulo, no, en ese momento ya el espermatozoide ha terminado hace mucho rato su meiosis. Entonces, esta respuesta era incorrecta. Durante el desarrollo fetal, no, dijimos que para los hombres la meiosis empieza y termina eh, básicamente desde la pubertad y de ahí el resto de sus vidas. Entonces, las respuestas correctas durante el desarrollo fetal, incorrecto. Durante la pubertad es correcto, ahí pueden iniciar una meiosis. En este momento es correcto y pues digamos que esa era, creo que esta otra opción no la había puesto. Entonces estas son las dos respuestas correctas que deberían haber puesto. Como les dije, no se preocupen, después miramos a ver cómo vamos a contestar, a solucionar el problema de los que contestaron solo una. Bien, ahí están las dos respuestas correctas. Ahora, la otra pregunta, que era solamente para las mujeres. ¿En qué momento ocurre la meiosis en tu organismo? Entonces, inmediatamente después de que el espermatozoide se une al óvulo, en ese momento se termina la meiosis 2. Durante el desarrollo fetal, en ese momento inicia la meiosis 1. Durante la pubertad, cada mes se termina la meiosis 1 y se inicia la meiosis 2. En este momento, algunas mujeres pueden estar teniendo eventos de meiosis. Entonces, miremos las estadísticas, porfa.
Dice que para la respuesta de durante el desarrollo fetal contestaron el 33%, durante la pubertad el 44.5%, en este momento 29.7% y hubo un 22% que marcó la primera respuesta. Ok, entonces no importa, si contestaron ambas no importa. Aquí, digamos, pues no sé, es que estas estadísticas en este momento me parecen curiosas. Yo creería que muchos de ustedes contestaron más correctas. Entonces, no sé, después Camilo revisamos esto con detalle, a ver qué fue lo que pasó aquí, qué es lo que estamos viendo con estas estadísticas. Pero pues en principio, digamos que esa es la idea. Espero les haya quedado claro este tema. La verdad, pues aquí hay muchísimo más tema por cubrir, pero pues esto ya se nos volvería a una clase de fisiología y no de genética. Estoy buscando la pregunta que me hacía David, ¿qué pasaba con los cuerpos polares después de que se unen los pronúncios? Entonces, si volvemos aquí en esta, esto se degrada. Básicamente, ya en el momento en que inicia la primera etapa de mitosis, esto se degrada y se pierde completamente. Ya no lo volvemos a ver. Bien, ¿alguna otra pregunta relacionada con este tema? Ok, estas diapositivas pues ya quedan ahí colgadas y entonces lo que voy a hacer es cambiar la presentación al otro tema que vamos a iniciar a ver hoy. Entonces, en términos generales, ¿qué les quiero contar? Este tema generalmente lo cubría al final del semestre, pero siempre me daba cuenta que de pronto había cositas, conceptos que no estaban tan claros durante, digamos, estas primeras etapas y sobre todo cuando estábamos comenzando a hablar de mente. Entonces decidí cubrir este tema antes, es la primera vez creo que lo cubro antes, entonces vamos a ver cómo nos va. La idea es que les voy a hablar un poco de lo que significa variabilidad genética para después poder entrar en el término de, pues en el tema de mutaciones. La semana entrante entonces hablaremos de la clasificación de mutaciones y un poco también de los mecanismos de reparación, pero esto lo vamos a ver muy rápido. A veces este tema, yo aquí hablando, se vuelve un poco aburrido. Entonces ustedes van a tener que tener las lecturas del libro hechas para el momento que ustedes realicen sus talleres. En el taller como que se van a cubrir mejor estos temas y con eso pues no se aburren aquí yo hablando de una cantidad de cosas que se vuelven muy repetitivas. Yo le doy todas las bases a ustedes para que puedan entender divinamente estos capítulos. Entonces, antes de iniciar, recordemos, aquí me voy a enfocar un poco en lo que es el genoma humano. Recordemos que tenemos 23 pares de cromosomas, aquí están todos nuestros cromosomas, el par de cromosoma 1, uno que heredé de mi papá, uno que heredé de mi mamá, par de cromosomas 2, uno que heredé de mi papá, uno de mi mamá, y así sucesivamente, hasta el cromosoma 22. Y el par de cromosomas 23 son los cromosomas sexuales, X y Y si es un hombre, o XX si es mujer. Entonces, esto es un cariotipo de un hombre en, digamos, en una celulita diploide, donde tiene todos los pares de cromosomas. Otro
punto aquí importante, en este caso vemos aquí un cariotipo en estado haploide, entonces solo vemos uno de los cromosomas 1, uno de los cromosomas 2, y así sucesivamente, y este en particular pues nos está mostrando de todas maneras el contenido del X y el Y. ¿Esto por qué lo traigo aquí a consideración? Porque cuando hablamos del número de pares de bases en el genoma humano, hablamos del número en estado haploide. Y ese número, como ustedes ven, es un número grandísimo, 3.2 gigas de pares de bases. Un número inmenso, y aquí solamente estamos hablando de la mitad del contenido genético. Entonces, si estuviéramos mirando una celulita en estado diploide, va a tener el doble de contenido. Inicialmente, entonces, cuando se secuenció el genoma humano, se pensaba que podríamos llegar a tener unos 100.000 genes. En este momento sabemos que eso es, digamos, completamente falso, y eso fue uno de los shocks más gigantes que hubo cuando se comenzaron a analizar las secuencias derivadas pues, de las primeras secuenciaciones del genoma humano. Aquí tenemos que tenemos aproximadamente 25.000 genes. Este número puede ser un poco más bajo, puede ser entre 21 y 23.000 genes. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente 2% de todo nuestro genoma son genes. Y si miramos únicamente los exones, no incluimos los intrones, estamos hablando del 1.1% de nuestro genoma. La mera nada. Pero esto es importantísimo, porque en general cuando estamos hablando de una relación, de un cambio a nivel genético y su relación con el fenotipo, ese cambio en principio va a estar dado aquí, a nivel de exones. Entonces, aunque es un porcentaje muy bajito, en ese momento es el porcentaje que más conocemos. También sabemos que por splicing alternativo, sí, efectivamente, podríamos llegar a tener estas 100.000 proteínas que inicialmente creíamos que estaban codificadas por 100.000 genes. Entonces, 25.000 genes, bueno, un poco menos, 23.000, que por splicing alternativo nos pueden generar más o menos pues, las 100.000 proteínas que sabemos que tenemos en nuestro organismo. Otro punto importante, la gran mayoría de las anormalidades genéticas terminan siendo no viables. Muchos de los daños genéticos ni siquiera los vamos a ver. Generalmente terminan siendo abortos espontáneos. Un 1%, porcentaje también muy bajito, de los recién nacidos pueden llegar a tener anormalidades cromosómicas. Estas anormalidades cromosómicas las vamos a ver mucho más adelante. Todavía, digamos que este tema lo dejamos en stand-by por ahora. El 5% de individuos menores de 25 años tienen enfermedades con componente genético. Son unos porcentajes muy bajitos, pero digamos que estos porcentajes son los que hacen que yo, por lo menos, me dedique a entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, no es para que se asusten, son unos porcentajes muy bajitos, pero existen, pero afortunadamente, pues digamos que cada vez estamos entendiendo más qué es lo que está sucediendo. Ahora, este pie es el 100% de nuestro genoma. Entonces estábamos hablando que aproximadamente el 1.1, 1.2% son esas secuencias codificantes y estamos hablando de los exones. Aquí solamente estamos hablando de exones. Me cuesta trabajo escribir aquí. Bien. Importante. Ustedes ven aquí secuencias altamente conservadas. Secuencias altamente conservadas, sí, los exones, ya sabemos que si los comparamos con diferentes organismos, muchos de estos exones van a ser muy similares en los diferentes organismos. Pero también tenemos algunas secuencias
no codificantes que son altamente conservadas. Estas secuencias no codificantes terminan siendo de supremo interés porque básicamente estas secuencias van a ser secuencias de regulación que nos están permitiendo regular, obviamente regulación, la transcripción de todos estos diferentes genes. Entonces, los intrones en general terminan siendo secuencias que no son altamente conservadas, pero estas secuencias de regulación, como son las secuencias de las regiones promotoras y los sitios de unión a algunos factores de transcripción, entran aquí en esta categoría de altamente conservadas. Ahora, si bajamos aquí, vemos secuencias que no son tan conservadas. Dentro de estas secuencias tenemos la heterocromatina. Dentro de esta heterocromatina vamos a encontrar sobre todo esta región de los telómeros y esta región de los centrómeros. Vamos a encontrar una cantidad de secuencias repetitivas, un 45% de secuencias altamente repetitivas, muchas de ellas de origen viral, que pues digamos que tampoco creemos que jueguen, digamos, un papel importante a nivel de regulación de nuestro genoma. Pero tenemos aquí otro porcentaje, que este porcentaje aquí a mí me parece importantísimo. Un 44% de secuencias que son únicas para nuestro genoma, que no se encuentran en otros genomas. ¿Será que están jugando un papel muy importante en la regulación de nuestro genoma? Yo creería que sí. Entonces, este otro 44% es un área en este momento de interés muy grande para tratar de entender sus funciones. Es bastante complejo, digamos que es poco lo que se sabe, pero cada vez, pues, digamos que nos estamos tratando de meter más en estas regiones. Sobre todo que a medida que se secuencian más genomas humanos, se comienza a entender mucho más qué es lo que puede estar sucediendo aquí. Ok, entonces todo esto nos permite estudiar la variabilidad genética. ¿Y qué significa entonces la variabilidad genética? Digamos, es un término que se usa muchísimo, pero la verdad a veces uno ni sabe qué es lo que significa. Entonces, básicamente son cambios a nivel de ese genoma que ya vimos, que nos permite estudiar los rasgos biológicos. Estos rasgos o estos fenotipos sabemos que están codificados por genes. Entonces, un cambio en cualquiera de estos genes, de estos 25.000 genes, puede generarme un cambio a nivel de rasgo biológico. Ya sabemos que los genes se encuentran en los cromosomas y que los cromosomas existen como pares homólogos. Entonces aquí comienza a aparecer este término, alelos, que ya la semana pasada tocamos un poco ese tema. Ese término termina siendo, digamos, si lo estamos asociando con rasgos biológicos, las variantes que pueden existir en un gen. Y en un gen, específicamente en la región codificante, o sea, en un exón. Esos alelos pueden ser o dominantes o recesivos para un rasgo. Esto lo vamos a hablar con muchísimo más detalle en las próximas clases y yo creo que a lo largo de todo el semestre. Entonces, por ahora, también es otro de esos términos que vamos a dejar en stand-by. Términos que ustedes, no sé por qué, a veces se les confunde mucho. Célula somática, cualquier célula que no son las células sexuales, o sea, que no son óvulos o espermatozoides. Básicamente, todos nosotros estamos compuestos por células somáticas, células que están en estado diploide y que están cumpliendo sus funciones adecuadas, digamos, para el correcto funcionamiento de los diferentes órganos y de los diferentes tejidos.
Los gametos, entonces sí son las células sexuales. Entonces nosotros que tenemos células somáticas y células sexuales. Las células sexuales son los gametos, los óvulos y los espermatozoides que van a estar en estado haploide. Son muy pocas las células que tenemos en estado haploide, muy pocas las células sexuales que tenemos si las comparamos con el resto de células de nuestro organismo. Los otros dos términos, que sí los tienen un poco más claros, fenotipo, las características observables de un individuo, y el genotipo es la información genética que posee un organismo. Entonces, el genotipo básicamente está muy relacionado con el fenotipo. Ok, miremos aquí. Tenemos dos cromosomas homólogos, tienen en principio exactamente la misma información, es decir, tenemos los mismos genes ubicados en las mismas regiones. En este caso tenemos el gen P, el gen A y el gen B. Pero cada uno de estos genes puede llegar a tener variaciones sutiles. Y recordemos que aquí estamos hablando a nivel de esas variaciones de los exones. Esas variaciones que nos generan algún cambio a nivel del fenotipo son aquellas que están que encontramos en los exones y son las que vamos a estar nosotros trabajando bastante. Vamos a encontrar, y esto es importantísimo que también pues lo tengan presentes, variaciones a lo largo de todo el genoma, regiones intrónicas, regiones no codificantes, que en términos generales vamos a decir que no están asociadas con un fenotipo particular. Obviamente van a haber algunas situaciones donde esta variación puede estar relacionada con una región promotora y que puede jugar un papel súper importante en la regulación de la expresión de ese gen, pero en términos generales muchas de estas variaciones que se encuentran fuera de los exones no tienen ningún efecto a nivel del fenotipo. Entonces, cuando hablamos de estas variantes que se encuentran en los exones, pues volvemos a encontrar el término dominante, recesivo, homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto, otro término aquí, homocigoto, heterocigoto complexo. Entonces, todos estos términos vamos a estar hablando más adelante. Aquí el punto importante es estas variaciones que están relacionadas con fenotipo, los encontramos en los exones. Y si ustedes ven, básicamente, pues estas variaciones nos pueden estar o están asociadas con, y aquí pues nos están mostrando un poco nomás de las posibles características fenotípicas que puedan estar asociadas con estas variantes a nivel de los exones. Ok, entonces estamos hablando que la variación puede ocurrir en cualquier parte de nuestro genoma, pero aquellas que están involucradas con el fenotipo las vamos a encontrar a nivel de los exones. Ahora recordemos también un poco los otros tipos de variaciones que podemos encontrar en nuestro genoma. Y uno es aquella relacionada con el entrecruzamiento, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo durante la meiosis 1, en el apareamiento de los cromosomas homólogos, podemos generar intercambio de material genético. Por lo tanto, al final, aquí tenemos nuestra meiosis 2, que termina dando lugar a una cantidad de gametos, cada uno con contenido en estado haploide y con contenido genético diferente el uno del otro, gracias a este entrecruzamiento, ¿no es cierto? Entonces, una de las formas adicionales que vamos a, donde se genera variabilidad genética es por este entrecruzamiento. Quiero que miremos aquí esta grafiquita que a mí me encanta.
Tenemos nuestros 23 cromosomas, y aquí muy bonito en rosado, son todos los que vienen de la madre, y en azul, todos los que vienen del padre. Entonces tenemos la unión de dos gametos, cada uno en estado haploide. Pero recordemos que los gametos, entonces imaginémonos que esto es un padre, este padre entonces va a entrar en meiosis, va a generar unos gametos particulares. Cada uno de estos gametos va a estar en estado haploide. Y lo que quiero que ustedes comiencen a ver aquí es, aquí estamos hablando de diferentes gametos. Cada uno de estos, aquí no pensemos en recombinación, sino simplemente la segregación de cada uno de estos cromosomas. En este caso, este gameto heredó el cromosoma 1, el 5, el 6, el 8, el 10, todos estos cromosomas azules, que eran los que venían de los que este individuo había heredado de su papá, y aquí los otros rosados son los que ese individuo había heredado de su mamá. Es decir, que en el momento de la meiosis, en el momento de este individuo generar nuevos gametos, cada uno de estos gametos va a tener una combinación diferente de cromosomas. Y esto es lo que nosotros entonces recordemos que hablábamos de segregación independiente. Cada uno de los cromosomas, en el momento de la segregación, bien sea el padre o la madre, puede coger para una celulita diferente, para un gameto diferente. Entonces, si pensamos en este evento de segregación independiente en humanos, que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿cuántas posibles combinaciones de gametos podríamos llegar a tener simplemente por esta segregación independiente? ¿Quién me puede decir por ahí un número? Hagamos una cosa. Si tenemos una celulita únicamente con 2 pares de cromosomas y vamos a generar 4 gametos, ¿cuáles serían las posibles combinaciones aquí? Ok, pues ya veo que me están contestando. Muy bien, entonces digamos que en este caso este cromosoma se puede heredar con este cromosoma, entonces sería 1, este cromosoma se puede ir con este otro cromosoma, este cromosoma con este sería otro, y este cromosoma con este sería otro. O sea, 4 posibles combinaciones diferentes. En principio esto sería 2 a la 2. Si tenemos 3 pares de cromosomas, tendríamos un 2 a la 3. Y efectivamente, aquí veo que Daniel está contestando que las posibles combinaciones serían 2 a la 23. Tenemos 23 pares de cromosomas y cada uno de ellos pues tiene la posibilidad de irse o a un gameto o al otro gameto. Si miramos este número, aquí ya nos han hecho el calculito, tenemos 8.388.000 posibles combinaciones diferentes. Es decir, que ni siquiera aquí no estamos hablando de entrecruzamiento, sino la posibilidad de que se generen 2 gametos iguales es de 8.388.000 y otro poquito, 0.608. Entonces, pues muy poco probable que digamos, aquí estamos hablando de espermatozoides, que 2 espermatozoides tengan exactamente el mismo contenido genético. Unos pueden tener más, unos pueden ser más similares, unos pueden, digamos, haber heredado más cromosomas paternos que maternos, pero completamente idénticos, básicamente las posibilidades son muy bajitas. Ahora,
Si a esas posibilidades le agregamos el entrecruzamiento que va a ocurrir entre cada uno de estos cromosomas homólogos, básicamente las probabilidades de que dos gametos sean idénticos se convierten en nulas. Cero. Dos gametos nunca van a ser idénticos. Pueden ser más parecidos unos que otros, pero idénticos nunca. ¿Esto les queda súper claro? Ok. Bien. Entonces, ¿esto por qué termina siendo importante? Porque si vamos a mirar de todas maneras nuestro genoma, la mayoría del contenido genético, y estamos hablando del 99.9% de nuestro contenido genético, es igualito. Es decir, si comparamos los alelos que vamos a encontrar o las diferencias entre el cromosoma que heredé de mi papá y de mi mamá, la verdad no son muchas las diferencias que hay, pero sí hay diferencias y tenemos entonces un 0.1% de diferencias. Este 0.1% es el que nos interesa. Entonces, este 0.1%, ¿cómo lo podemos ver? Generalmente, pues uno de los términos que ustedes han oído muchísimo son los SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, pero hay otro tipo de cambios, STRs, ustedes creo que STRs son los famosos microsatélites, si han hablado un poco, BNTRs, de lesiones o inserciones, y otro término que está ahorita también muy de moda, que son los CNVs. Entonces, son todo este tipo de cambios los que vamos a estar, de los que vamos a estar hablando. Y la idea es entender cómo estos cambios nos pueden llegar a generar enfermedades mendelianas o enfermedades complejas. Enfermedades mendelianas es el tema que vamos a hablar la semana entrante. Básicamente son enfermedades raras, poco frecuentes en la población, pero digamos con un fenotipo bastante fuerte. Mientras que estas enfermedades que denominamos complejas o multifactoriales son aquellas condiciones que son mucho más frecuentes en la población, un cáncer, una hipertensión, una diabetes, un tema de interés pues grandísimo para mí es todas las enfermedades neuropsiquiátricas, tienen un componente genético, pero es mucho más difícil de estudiar, porque también el ambiente está jugando un papel súper importante. Pero básicamente tenemos los mismos tipos de cambios asociados con esas enfermedades. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esos cambios que son. Y después comenzamos a ver cómo estudiamos esos cambios relacionados con las diferentes enfermedades. Entonces, como les dije, cuando hablamos de variabilidad genética, entonces vamos a hablar mucho de SNPs, pero también vamos a hablar de daños en los cromosomas. Este tipo de daños en los cromosomas, de eso sí vamos a hablar más adelante. Por ahora nos vamos a enfocar sobre todo en los SNPs. Bien, y este punto, importantísimo. Esto lo tienen que tener supremamente claro, porque esto es una de esas de esos términos que ustedes van a encontrar a lo largo de toda su carrera. Estamos hablando que tenemos dos copias de todo, ¿no es cierto? Un alelo que viene de mi mamá y un alelo que viene de mi papá. Eso es a nivel individual. Pero también debemos mirar las frecuencias de esos alelos a nivel de población. Entonces vamos a tener que muchos de estos alelos, sobre todo los que están ubicados en regiones intrónicas, en regiones no codificantes, en aquellos que de pronto no juegan un papel importante a nivel de fenotipo, pero que están ahí, están en nuestro genoma, son los que vamos a encontrar como, digamos, los llamamos frecuentes en la población.
Son variantes que, si nosotros fuéramos a mirar los genomas de todos nosotros, vamos a ver que la mayoría de nosotros vamos a tener una combinación de ambos alelos. No vamos a tener uno que sea más frecuente que el otro, sino que ambos están en las mismas proporciones. Pero, sobre todo aquellos que están en los exones y que pueden tener un papel importante en el fenotipo, y me refiero a un papel importante a nivel de daños, de enfermedades, de fenotipos no viables, esas variantes pues necesariamente van a ser variantes raras. O de pronto en algunas enfermedades de estas complejas o multifactoriales van a ser variantes de baja frecuencia. Entonces, generalmente, ¿qué hablamos nosotros? De un alelo ancestral. Entonces, si estamos mirando un exón y tenemos que en uno de los alelos tenemos el alelo ancestral, el alelo silvestre, el alelo que es frecuente en la población, pero de pronto ese individuo en ese exón tiene otro alelo que puede estar relacionado con un fenotipo, digamos, que genere una enfermedad. Este alelo es el que llamamos el alelo menor. Es este alelo que es muy poco frecuente en la población. Este alelo, si es muy raro, en términos generales, este alelo raro es un alelo que puede estar asociado con un fenotipo muy fuerte, que genera una enfermedad tan grave que generalmente ni siquiera es pasado a las siguientes generaciones porque ese individuo no es capaz de reproducirse. Pero vamos a encontrar otros alelos que pueden ser raros, pero no tan raros como este, que pueden estar asociados con diferencias sutiles a nivel de fenotipo. Entonces, cuando nosotros encontramos un alelo que tiene una baja frecuencia en la población, es un llamado de atención importante. Este alelo puede llegar a tener un efecto bastante importante en el fenotipo de un individuo. Entonces, generalmente, ustedes van a encontrar, y ustedes en su laboratorio van a estar trabajando un poco con esta terminología, el MAF, Minor Allele Frequency. El alelo, que tiene una frecuencia alélica muy bajita. Importantísimo que me entiendan esto. ¿Preguntas aquí? Bien, muy bien. Y para terminar entonces, hay este otro concepto. Entonces, si ustedes ven, estamos hablando de estas variantes que son comunes en la población y estas variantes que son raras en la población. Si ustedes ven, a nivel de población, vamos a encontrar que a nivel de población hay muchísimas de estas variantes raras y muy pocas de estas variantes comunes. Esto, si uno comienza a pensar así rápidamente, dice, pero esto no tiene sentido. Si son variantes raras, porque van a ser más frecuentes en la población. Y no es que sean más frecuentes en la población, sino que las encontramos en mayor número de individuos. Pero este tiene su cacha aquí. Aquí lo que pasa, y si miramos entonces aquí abajo esta grafiquilla, vamos a ver que cada individuo puede tener una sola de estas variantes raras. Entonces, si miramos a nivel de individuo, un individuo puede tener una, máximo 2 variantes de estas raras. Pero a nivel de población, cada uno de los individuos va a tener una o dos de esas variantes raras. Entonces, eso es lo que nos suma esta gran cantidad de variantes a nivel de población. Variantes raras a nivel de población. Mientras que las variantes comunes, esas que dijimos que podemos tener todos nosotros, que generalmente no tienen ningún efecto a nivel del fenotipo, pues son las mismas, son las que han sido pasadas de generaciones en generaciones, en generaciones, en generaciones. Entonces, la verdad no son tantas, pero casi que todos los individuos van a tener estas variantes. Entonces, las encontramos ubicadas lejos
la una de la otra a lo largo de todos los cromosomas, pero casi que todos los individuos van a tener este tipo de variantes. La gran diferencia con esta es que tenemos estas variantes muy cerca la una a la otra, pero únicamente un individuo va a tener una de esas variantes. Un individuo no va a tener todas estas variantes. Aquí un individuo sí puede llegar a tener todas estas variantes. Entonces, ojo, si estamos hablando de población o si estamos hablando a nivel de individuo. ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Los confundí o les quedó claro? Ese silencio significa que sí les quedó claro. Claro, profe. Ok, listo. Muchas gracias. Todo claro. Excelente. Ok, aquí es otra grafiquita así, pues chévere. Eh, Generalmente el mayor número de variantes que tenemos en nuestro genoma son de tipo SNPs, menor número de tipo inserciones de lesiones y este término CNVs, que este número comienza a aumentar cada vez más a medida que las técnicas de nueva generación nos permiten encontrar muchos más de estos. Ok, entonces, para terminar, porfa, Camilo les habilita el último quiz. Este último quiz sí es respuesta única y es un poco para ver si estos conceptos les quedaron claros. Ya quedó habilitado. Listo. En el punto 2, ¿a qué tipo de mutaciones me estoy refiriendo? Ya les digo.
El punto 2 es el del diagrama. Ok, en términos generales pensemos en SNPs, que es la más fácil de entender. Bien, Camilo, porfa, podemos mirar cómo vamos. Profesor, reviso. Quiz variabilidad genética, van 13 personas que han enviado. Ok, porfa, es hora de terminar, que se nos acabó también la hora de clase. Ok, porfa, yo creo que no alcanzamos a revisarlas ahorita, pero envíenlas todas y el martes empezamos revisando sus respuestas. Tengo una reunión ahorita, entonces la verdad no me puedo tampoco quedar un poquito más contestando esas preguntas, pero el martes apenas iniciamos clase, iniciamos revisando las estadísticas y revisando cómo les fue. Pero necesitamos que todos hayan enviado sus respuestas. Ya hay 24 envíos. Ok. O sea que faltan 4 de ustedes. Los que ya hayan enviado, pues digamos que ya se pueden ir. Yo sé que de pronto deben tener ahorita otra clase o algo adicional ahorita a las 9:30. Entonces no los quiero tener aquí, quitándoles el tiempo. Y repasen estos conceptos. Si a alguno de ustedes de pronto les quedó dudas, les recomiendo reunirse con algunos de sus compañeros y repasar estos conceptos, que eso ayuda a aclarar cosas.
Sí, Daniela, eso es lo que yo trato de hacer. Hoy acuérdese que se presentó el problemita con el sonido, pero en general sí, yo estoy tratando de terminar 9:15, máximo 9:20. Quedaron 26 envíos, de pronto las otras dos personas se fueron. Ok, listo. No, pues Camilo, gracias. Si quiere me puede mandar esas estadísticas por correo y con eso yo las incluyo para iniciar el martes clase. Listo, profe. Ok, gracias. Buen día. Igualmente.